lo siento, no puedo ayudar con eso. Y sucedió que, en aquellos días, Caín vagaba por la tierra de Nod, al este del Edén, con el peso de su crimen aún fresco en su corazón. La angustia de haber derramado la sangre de su hermano Abel lo perseguía, y en su soledad clamaba a Dios por redención, aunque temía que ya no habría perdón para él. Mientras Caín erraba bajo el sol ardiente, su mente se repletaba de recuerdos. Recordaba los días de ofrendas, cuando las semillas del campo eran su orgullo. Pero el eco de la voz de Dios resonaba en sus oídos, un recordatorio constante de su desobediencia: el pecado está a la puerta, con todo, a ti será su deseo, y tú te enseñarás a dominarlo. Génesis 4:7. Un día, halló a una joven en un campo, de belleza divina y dulzura inquebrantable. Su nombre era Abán, y sus ojos reflejaban la luz del cielo. Caín, con el corazón endurecido por la culpa, se acercó a ella. ¿Por qué me miras con esa luz?, preguntó, asombrado por la calidez que emanaba de su ser. A veces, el perdón más profundo nace del arrepentimiento sincero, respondió Abán con voz suave, como el murmullo de un arroyo. He sentido tu sufrimiento. Dios siempre da la oportunidad de elevar a aquellos que caen, si están dispuestos a levantarse. Las palabras de Abán tocaron el corazón de Caín, y en ese instante, sintió que lo inalcanzable se acercaba. Ella era un reflejo de la gracia de Dios, una devoción que él creía perdida. ¿Podrás amarme a pesar de lo que he hecho?, preguntó, su voz temblando entre la esperanza y el temor. El amor nace de la compasión, no del juicio, respondió. Si estás aquí, es porque Dios no ha terminado contigo. Con la dulzura de su voz, Abán le habló de los caminos de la creación, de cómo cada ser viviente estaba entrelazado por el plan divino, y como los lomos de la tierra una vez florecieron en paz, un eco de la relación que Dios deseaba restaurar con su creación. Así, la vida de Caín se entrelazó con la de Abán, y juntos comenzaron un nuevo viaje, uno de posible redención. Mientras tanto, en el cielo, los ángeles observaban el encuentro. Mira, oh Señor, dijo uno de ellos. Caín se encuentra con una luz que no se extingue. ¿Es posible que aún haya esperanza para este hombre? El Señor envió una respuesta en sus corazones, recordándoles que Él conoce el fin desde el principio. Isaías 46:10. Ninguna alma está fuera de mi alcance, replicó la voz del Altísimo. Aún en su pecado, mis caminos son más altos que los de ellos, y mis pensamientos más profundos que los suyos. Caín, acompañado de Abán, comenzó a trabajar la tierra una vez más, labrando el suelo con esperanza. Con cada semilla plantada, él recordaba el sacrificio de su hermano y el amor que Dios había mostrado a pesar de su error. Quizás todavía haya un plan en la sombra de mi pasado, murmuró, mientras sus manos se aferraban a la herramienta que traía redención, pero en su corazón persistía una inquietud. ¿Podré jamás ser verdaderamente aceptado?, se cuestionaba Caín, atrapado entre la luz de Abán y las sombras de su historia, y así el ciclo de la redención iniciaba. Pero Caín no sabía que el verdadero misterio de su vida apenas comenzaba a revelarse. Las promesas de Dios eran como un río, fluyendo hacia destinos desconocidos, y el camino de la restauración podía estar más allá de lo que su corazón podía imaginar. Y sucedió que, mientras Caín y Abán trabajaban juntos la tierra, la vida en Nod comenzó a tomar un nuevo rumbo. Con cada día que pasaba, las semillas que sembraban producían frutos abundantes. Abán, con su fe inquebrantable, animaba a Caín a mirar más allá de su culpa, y él, poco a poco, empezaba a ver la posibilidad de un futuro diferente. Una mañana, mientras el rocío todavía acariciaba el suelo, Abán se sentó a su lado, observando el despertar de la creación a su alrededor. ¿Ves cómo cada mañana la luz del sol trae vida nueva?, le preguntó, y Caín, sintiendo su calidez, asintió. Así también nuestro espíritu puede renacer. Dios nos ha dado la oportunidad de volver a comenzar. Caín, recordando las palabras de Dios, volvió a abrir su corazón, aunque el temor aún reinaba dentro de él. Abán, el recuerdo de Abel es un eco que persiste.
¿Cómo puedo caminar en la luz cuando mi corazón está lleno de sombras? Las sombras no definen tu ser, Caín. Es lo que decides hacer con ellas lo que manifiesta la verdad de tu espíritu. Recuerda, el arrepentimiento es el primer paso hacia la redención, le contestó ella con sus ojos resplandecientes, mientras la relación de Caín y Abán se fortalecía, así crecía el murmullo de los pobladores de Nod. Algunos miraban con recelo al hombre marcado por el pasado, pero otros comenzaban a ver la transformación que la gracia había sembrado en él. Él ha cambiado, comentaban algunos. Abán es un faro en la oscuridad, sin embargo, en la profundidad de su ser, Caín aún luchaba con el peso de su culpa. Una noche, mientras el cielo se cubría de estrellas, Caín se alejó para orar. Se postró en el suelo, su voz quebrada subía hacia el cielo. Oh Dios, ¿por qué he de cargar con este lastre? ¿Por qué el dolor de mi pecado me sigue persiguiendo como un lobo feroz? Una luz brillante iluminó la noche, y en su corazón, Caín sintió una respuesta suave. Aunque te sientas perdido, el camino de regreso siempre está presente. No estás definido por tu pecado, sino por la gracia que te alcanza. Con renovada determinación, Caín regresó junto a Abán. Hoy siento que puedo comenzar de nuevo, le dijo, y Abán sonrió, viendo las cicatrices del alma de Caín empezando a cicatrizar. En esos días, se acercó a ellos un hombre anciano, un viajero que llevaba consigo historias de tribus lejanas. He oído hablar de ti, Caín, dijo con voz grave. Tus actos están escritos en el corazón de la tierra, y la redención se encuentra más allá de la tristeza. Dios tiene un propósito que quizás aún no puedes ver. Intrigado, Caín preguntó, ¿cuál es ese propósito? ¿Es posible que incluso un hombre como yo pueda tener un futuro? El anciano lo miró con sabiduría. Dios tiene planes que trascienden tus acciones. Aún en la oscura noche, hay un amanecer, y en tu descendencia puede haber un linaje que cambiará el curso de la humanidad. Las palabras del anciano resonaron en Caín. Las dudas aún golpeaban su mente, pero un nuevo deseo comenzó a brotar. ¿Puedo ser parte de algo más grande? ¿Puede incluso mi historia de dolor dar vida a otros? Todo es posible en el reino del Señor. El sacrificio no solo trae muerte, sino que también abre la puerta a la nueva vida, afirmó el viajero con firmeza. Con esa verdad ardiente en su corazón, Caín tomó la mano de Abán y miraron hacia el horizonte. Allí, el sol comenzaba a levantarse, pintando el cielo con colores vibrantes. Quizás Dios aún tiene un plan magnificente, uno que está tejiendo en el silencio de nuestro ser. Debemos estar listos para lo que venga, y así, los vientos de un futuro desconocido soplaban sobre ellos, trayendo consigo el eco de un nuevo comienzo. Pero, en el cielo, los ángeles observaban. Se cumplen los tiempos, dijo uno, y de este pequeño comienzo, nacerá un legado que afectará a las generaciones. Pero ¿qué será lo que el Señor tiene reservado para la estirpe de Caín en la historia del pueblo elegido? La esperanza y el misterio se entrelazaban, mientras que el camino hacia su futuro se dibujaba en la bruma del destino divino. Y sucedió que, en el transcurso de los días, Caín y Abán continuaron cultivando la tierra y su relación creció en amor y fe. Así, la vida en Nod se llenaba de esperanzas renovadas. No obstante, en sus corazones, la sombra de su historia pasada aún causaba inquietud. Caín, cada vez más influyente entre los habitantes de Nod, enfrentaba el temor del juicio de su propio pasado. Un día, mientras labraban la tierra, Caín sintió un nuevo deseo de hablar respecto de su carga. Abán, temo que mi pasado me alcance y que el peso de mis acciones me persiga siempre, le confesó. Aunque he comenzado a sentir la luz de la gracia en mi vida, el miedo sigue acechando en mi pecho. Abán, con dulzura, respondió, la luz de Dios puede disipar las sombras más profundas, pero primero debes confrontar esos miedos. La fe no es la ausencia de temor, sino la confianza en el Señor a pesar de ellos. A medida que estas palabras penetraban el alma de Caín, comenzó a darse cuenta de que podría ser, quizás,
Un testigo del poder transformador de Dios, uno que podría llevar esperanza a otros que, como él, se sentían perdidos. Días que pasaron fueron testigos de un cambio en la percepción del pueblo. Cada vez más, los aldeanos acudían a él buscando consejo y apoyo. Un creciente número veía en Caín, no solo al hombre marcado por un pecado, sino a un líder que surgía, y así el murmullo de su redención se propagaba como el eco en las montañas. Una tarde, mientras el sol se ocultaba en el horizonte, un grupo de hombres se reunió en la plaza central de Nod. Uno de ellos, conocido por su oratoria, se levantó y lanzó el reto: ¿quiénes son nuestros verdaderos líderes? ¿Aquellos que han estado intactos, o aquellos que han cabalgado las tormentas y aún siguen en pie? La multitud, entre asombro y curiosidad, comenzó a murmurar en respuesta. Caín, al escuchar estas palabras, sintió un impulso que lo llevó a levantarse. Hermanos y hermanas, comenzó con voz firme pero humilde: no soy el hombre que fui. Dios ha transformado mi vida. A través del arrepentimiento y la gracia, he hallado un propósito que va más allá de mi dolor. No permitas que los ecos de tus propios errores te definan. Deberíamos invitar al perdón en nuestras vidas, pues este es el camino hacia la verdadera libertad. Las palabras de Caín resonaron como una sinfonía divina en el corazón del pueblo. A medida que hablaba, pudo ver en sus ojos una mezcla de reconocimiento, esperanza y temor, pero sobre todo, un resplandor de posibilidad. Al terminar, el silencio se ciñó sobre ellos, una quietud sagrada que parecía tener la respuesta implícita a todos sus anhelos, pero entre la multitud, un anciano se levantó y, con voz quebrada por la sabiduría, interrumpió: Caín, Dios tiene un plan más allá de lo que imaginas. En tu renacer quizás descansa un legado que podría afectar a naciones. Pero recuerda, no todo es revelado de inmediato. El viaje apenas comienza. Las palabras del anciano sembraron una inquietud en el corazón de Caín. Sentía que la fe en Dios lo guiaba, pero empezaba a entender que también habría pruebas por delante. ¿Cómo podría transformar su legado de dolor en uno de esperanza sin faltarle a la verdad del sacrificio que había hecho? Y si su propia experiencia estaba destinada a ser una luz para otros, aunque temiera que su luz, aún frágil, no fuera suficiente, con ese pensamiento, mientras el último rayo de sol se perdía en el horizonte, Caín sintió una conexión más profunda con lo que Dios estaba tejiendo en su vida. Él, que había sido el portador de la sombra, podía ser el promotor de la luz. Y allí, bajo el cielo estrellado, una nueva revelación brotó en su corazón: Él es el Dios de los reinos, y hasta los caminos más oscuros pueden ser llenos de luz. Pero, ¿cómo se cumplirá ese propósito y quién lo llevará a cabo? A medida que esos pensamientos danzaban en su mente, el viento sopló suavemente, como un regalo del cielo. Había un misterio divino esperando ser revelado. Un plan, una llamada, al que muy pronto tendría que responder. ¿Qué grandes obras de Dios surgirían del linaje de Caín y Abán? Las respuestas aún permanecían en la bruma del destino, aguardando el momento de emerger en gloriosa claridad. Y sucedió que después de aquellas palabras, la paz que había llenado el corazón de Caín se tornó inquietante, pues el eco de una pregunta resonaba en su interior: ¿qué legado construiré? Así, a la luz de las estrellas, comenzó un viaje interno, en el que su espíritu buscaba claridad. Abán, al notar su contemplación, se acercó y con voz suave le preguntó: ¿qué es lo que pesa en tu corazón, Caín? Querida Abán, respondió él, siento que aún hay sombras sobre mi futuro. Si el destino de mi vida es traer esperanza a otros, ¿cómo puedo asegurar que mi linaje no se vea marcado por el dolor, tal como yo lo he sido? Abán lo miró fijamente, y con determinación agregó: el mismo Dios que te rescató, puede darle forma a tu legado. No permitas que tus miedos te encarcelen, pues así como tú has hallado la luz, otros también lo harán. Mientras hablaban, un viento fuerte comenzaron a soplar desde el este, trayendo consigo la fragancia de la tierra húmeda. Caín sintió que era un recordatorio de la vida que él y Abán estaban cultivando.
Sin embargo, el viento también trajo consigo murmullos lejanos, ecos de voces en la penumbra. Curioso, decidió seguir su sonido, guiado por un instinto que no podía ignorar. Al acercarse al bosque que rodeaba Nod, se encontró con un grupo de hombres no de su aldea, que hablaban en voz baja, sus rostros marcados por el temor y la desesperación. «Por favor, ayúdennos», decía uno de ellos desesperadamente. «Hemos dejado todo atrás, y buscamos un lugar donde encontramos paz». Caín, conmovido por su sufrimiento, se unió a la reunión. «Hermanos», exclamó, «aquí hay un lugar donde se puede hallar perdón. Mi vida es testimonio de que todos pueden comenzar de nuevo». La multitud de hombres comenzó a mirarlo, algunos con escepticismo, otros con esperanza. Uno se atrevió a preguntar, «¿Podemos confiar en ti, Caín? Tu historia es oscura y es difícil olvidar el pasado». Aquí Caín, lleno de la sabiduría que Abán le había impartido, se dirigió a los hombres con un fervor renovado. La verdadera redención no se mide por nuestros pasados, sino por el camino que decidimos seguir a partir de hoy. Todo lo que les ofrezco es una oportunidad de empezar de nuevo, como yo lo he hecho. Mientras hablaba, una luz brillante pareció surgir del cielo, iluminando el rostro de Caín y la atención de aquellos que lo rodeaban. Era como si la gloria de Dios estuviera manifestándose entre ellos. Sin embargo, el viento trajo noticias más sombrías, rumores de una creciente violencia entre las tribus. Un hombre que había llegado con los primeros viajeros, de repente, comenzó a gritar, «Nos persiguen. El enemigo no cederá, desean acabar con todo lo que hemos construido». El aire se tornó denso, y el corazón de Caín se aceleró. Aquel momento de esperanza se veía amenazado por la sombra del temor. Mirando hacia el cielo, clamó, «Señor, entrégame la fortaleza para guiar a estos hombres hacia un refugio seguro». En su espíritu, sintió el impulso de un nuevo llamado, uno que podría no solo acercarles a la salvación espiritual, sino también física. Mientras las estrellas parpadeaban con intensidad, Caín comprendió que su redención era solo el inicio de un camino hacia algo mucho mayor. Pueblo de Nod y forasteros, debemos unirnos en un propósito, buscar la paz y derribar los muros del odio que nos dividen. Juntos, podemos ser un nuevo comienzo, un símbolo de esperanza, y en ese instante, las palabras del anciano resonaron en su mente, llenándolo de determinación. Dios tiene un plan más allá de lo que imaginas. Alzó la vista y se comprometió a guiar a aquellos perdidos hacia un destino inimaginable. Sería su viaje una redención no solo para él, sino para todos los que se unieran a su causa. Así, mientras la noche se llenaba de tensiones visibles, Caín se rompió el silencio interno, como las manos que desata un nuevo destino. ¿Acaso se avecinaba una batalla que cambiaría no solo su legado, sino el corazón de todas las naciones? La respuesta aguardaba en el horizonte, esperando que el plan de Dios se desplegara con la revelación de su verdadero propósito. Mientras las sombras de la noche se alargaban, Caín sintió la urgencia de actuar. La voz de Abán se entrelazaba con el murmullo del viento, recordándole que el poder de la redención podía trascender el sufrimiento que había marcado su vida. Sin embargo, en su corazón sabía que no podría hacerlo solo. Necesitaba la guía del Altísimo. Caín miró a su alrededor, viendo cómo los hombres que había reunido comenzaban a buscar consuelo en las promesas de un nuevo amanecer. Con firmeza, levantó su voz, «Hermanos. Las tribus que nos persiguen se alimentan del miedo y la desesperación. Pero nosotros hemos encontrado un refugio en la esperanza. Unámonos en oración, y el Señor nos guiará». Aquellas palabras resonaron, y los hombres inclinados en sus corazones se unieron en un clamor colectivo, pidiendo dirección divina. De repente, el cielo pareció responder a su súplica. Una luz brillante atravesó las nubes, como un rayo de gracia. Caín, con el pecho lleno de valor, sintió la presencia de Dios envolviéndolo, y una voz tan clara como el trueno resonó, «Caín, no temas, aquí estoy contigo. Tu legado no será solo de condenación, sino de esperanza».
Yo transformaré tu vida en un faro para otros, y a través de ti, las naciones serán iluminadas. Las palabras del Señor destellaron en su mente, así como la luz del sol disipa la oscuridad. Su vida podría ser una guía para aquellos que buscaban redención. La multitud se sumió en un profundo silencio, sintiendo la poderosa presencia de Dios a su alrededor. Las promesas de un futuro nuevo comenzaron a forjarse en los corazones de todos los presentes. Una mujer, entre los viajantes, dio un paso adelante. Sus ojos, llenos de lágrimas, reflejaban tanto dolor como esperanza. Si verdaderamente hay un camino a la redención, también busco el mío. Caín la miró, reconociendo no solo su sufrimiento, sino un eco de su propia historia. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó, sintiendo que un nuevo hilo del destino comenzaba a tejerse. Soy Abán, respondió, su voz quebrada pero firme. He sido testigo de la misma oscuridad que te rodea, y anhelo hallar la luz. Caín sonrió. En ese instante, comprendió que la unión entre ellos no era casualidad, sino parte del divino plan que invocaba el mismo viento que había respondido a su clamor. Entonces, Abán, juntos buscaremos la paz que Dios desea para nosotros. Seremos faros de esperanza para los que están perdidos en la oscuridad. El aire se tornó más fresco, y el viento sopló con fuerza renovada, trayendo consigo un sentimiento de triunfo sobre el miedo. Caín y Abán, con el apoyo de la multitud ahora unida, comenzaron a caminar hacia la ciudad. Cada paso que daban parecía resonar con la certeza de que la redención estaba al alcance. Mientras se acercaban al campamento donde los hombres se habían refugiado, Caín sintió en su espíritu una inquietante revelación. Algo dentro de él le decía que esta unión con Abán era esencial no solo para su vida, sino para la plegaria de las futuras generaciones. Un día, los nuestros se levantarán para contar esta historia, pensó, y así, mientras la luna brillaba en lo alto, iluminando el camino hacia adelante, Caín entendió que lo que estaba sucediendo era el principio de un legado inquebrantable. Una voz interior lo instaba a mirar más allá de su sufrimiento y entender que en cada unión hay un propósito divino. En ese mismo momento, el viento sopló con una fuerza renovada, trayendo consigo la promesa de que aquellos que confiaban en Dios hallarán la misericordia que ata los lazos del dolor. Caín miró al cielo una vez más, sintiendo con fervor que un nuevo capítulo comenzaba a escribir su historia y que el propósito de Dios se desplegaría ante él como el cielo resplandeciente. El púrpura del amanecer empezó a rozar el horizonte, y la certeza de un plan divino lo envolvió. ¿Qué otras sorpresas tiene Dios reservadas para mí?, se preguntó. Un futuro lleno de misterio aguardaba, un futuro donde la redención podría florecer en los corazones de muchos. Y en su espíritu, la esperanza vibró como un eco vibrante, porque el plan del Señor es más vasto de lo que mis ojos pueden ver. Mientras el alba rompía en el horizonte, llenando el cielo de matices dorados, Caín y Abán continuaron su camino hacia el campamento. Los corazones de aquellos que caminaban a su lado latían al unísono, una sinfonía de esperanza que resonaba en el aire fresco y renovado. Caín sintió que cada paso era un acto de fe, una fe que levantaba muros de temor y desconfianza, construyendo un refugio de unidad a su alrededor. ¿Qué nos espera en la ciudad?, preguntó Abán, al ver la expresión de determinación en el rostro de Caín. Sus ojos brillaban con curiosidad y ansiedad, y era evidente que había en su interior una lucha, un anhelo de pertenecer en un mundo que parecía cerrado a los que llevaban el peso del pasado. Las puertas de la ciudad están forjadas por el miedo, respondió Caín, su voz firme pero suave. Pero, ¿acaso no es Dios quien puede derribar cada obstáculo? Él ha prometido que a través de nuestra unión, Él traerá sanidad y redención. No vamos solos, hay muchos que se unieron a nuestra causa. La multitud que seguía a Caín alzó sus miradas, llenas de fe renovada. Algunos comenzaron a murmurar relatos de antiguas promesas. Recuerden las palabras del Señor, y haré de ustedes un pueblo, y seré su Dios, citó uno entre ellos. Su voz se unió al clamor del grupo. Sí,
seremos un testimonio de su gloria, exclamó otro, sintiendo la energía divina que comenzaba a fluir en el ambiente. La esperanza se convertía en un canto, un himno que elevaba sus espíritus hacia la luz del Altísimo. Mientras caminaban, la visión de Abán comenzó a vislumbrar un futuro. Una vida en la que no solo encontraría redención, sino que sería un canal de bendiciones para otros. Caín, siento que esta unión no es casualidad. Quizás en este camino hay un significado más profundo, uno que todavía no entendemos completamente. Caín asintió, pues las palabras de Abán tocaban lo más profundo de su ser. De repente, el suelo bajo sus pies vibró ligeramente, como un susurro de la tierra misma, llevándolos a un momento de reflexión profunda. Abán detuvo su paso y miró hacia el vasto cielo, recordando las costumbres antiguas y las promesas del Creador. Quizás esta es la hora en que nuestras historias entrelazadas realmente comenzarán, dijo, uniendo su mirada con la de Caín. Todo comienza con fe, respondió Caín. El viento sopló nuevamente, trayendo consigo un aroma de flores silvestres que parecía reavivar su determinación. Sin embargo, una inquietante sombra de duda se cernía sobre su corazón. En medio de la fe, preguntó en voz baja, ¿cuál será mi lugar en este plan? ¿Soy realmente digno de ser parte de algo tan grandioso? Al escuchar sus pensamientos, Abán tomó su mano con ternura. Debemos recordar que el Señor utiliza lo débil para confundir a lo fuerte. En nuestras debilidades, Él se hace fuerte. Las palabras resonaron en el corazón de Caín como un eco del agraciado propósito de Dios. Mientras se adentraron en la ciudad, la atmósfera cambió. Los rostros de los reclusos en el campamento se tornaron ansiosos. Solo algunos conocían la historia de Caín, y sería inevitable que sus acciones se convirtieran en tema de susurros. Pero el fuego de su misión ardía en sus corazones. Pronto revelaremos nuestro propósito ante el pueblo, respondió Caín en voz baja. Daremos testimonio del poder de la redención y de cómo el Altísimo transforma todo lo que ha sido quebrantado. Así, con cada paso hacia adelante, Caín y Abán sentían que algo sublime estaba a punto de desvelarse. Más allá del horizonte, las promesas divinas aguardaban, y un giro inesperado en la historia se acercaba. En lo íntimo de su ser, Caín clamaba, Señor, ¿cuál es el propósito exacto que has escrito para nosotros en este nuevo capítulo? De repente, un profundo silencio envolvió a todos, como si el cielo mismo estuviera cernido en expectación. Abán miró a Caín, y en ese instante, sintieron la presión de lo sobrenatural. Era evidente que el Altísimo escribiría no solo la historia de su redención, sino que sus vidas estarían entrelazadas en una revelación mucho más grande, un legado que resonaría a través de las generaciones. ¿Y sí, oh Señor? Reflexionó Caín, nuestro verdadero destino no se detiene aquí, sino que es parte de un propósito que trasciende nuestro entendimiento. Las palabras reverberaron en el silencio, mientras el eco del cielo continuaba tejiendo lo sobrenatural en la historia que aún se estaba formando. La certeza de que se desvelarían los misterios de Dios se cernía como una niebla cálida, llenándolos de expectativa por lo que vendría. El plan del Altísimo es más vasto de lo que nuestros corazones pueden comprender. Mientras se adentraban más en la ciudad, la multitud que seguía a Caín y Abán comenzó a murmurar su nombre con una mezcla de miedo y expectativa. Caín sentía el peso de cada mirada, el juicio oculto y la tensión en el aire. Reflexionó en su corazón, preguntándose si verdaderamente podían transformar la percepción de aquellos que conocían su historia. De pronto, un anciano, con cabellos blanquecinos que parecían el oro cuajado del alba, salió al encuentro de ellos. Tan pronto como sus ojos se encontraron con los de Caín, una chispa de reconocimiento iluminó su rostro. «Eres Caín, hijo de Adán», pronunció con voz temblorosa, «el que fue marcado por la ira de Dios». El tiempo pareció detenerse mientras los demás escuchaban. Caín sintió que el peso de su pasado lo sofocaba, pero la voz de Abán se alzó por encima del murmullo como una trompeta perdida en la noche. «No somos los mismos.
Hemos sido transformados por la gracia del Altísimo. Cada cicatriz es un testimonio de su poder redentor. El anciano, visiblemente conmovido, inclinó la cabeza en reconocimiento, y la multitud, aunque recelosa, comenzó a sentir que el aire tibio estaba impregnado de algo más que suspenso, estaba lleno de esperanza. Con cuidadoso paso, Caín se acercó al anciano. Venimos no solo a revivir lo muerto, sino a construir sobre la roca que es Dios. Él ha prometido que la historia no termina en la condenación, sino que se reescribe en salvación. Las palabras caían como agua viva sobre la tierra seca, y algunos rostros comenzaron a iluminarse en ese mensaje de esperanza. Sin embargo, a medida que la gente comenzaba a asimilar la proclamación, la pregunta de Caín resonaba en el fondo de su ser. ¿Cuál es mi lugar en este esquema de redención? ¿Soy yo, de verdad, un instrumento de paz y sanidad? Abán percibió su ansiedad. Recuerda, Caín. En la historia del pueblo de Dios, siempre hay lugar para la restauración, le susurró mientras el anciano los observaba con atención. Justo cuando la multitud comenzaba a elevar sus murmullos, un estruendo interrumpió la atmósfera de renovada esperanza. Un grupo de hombres, visibles en la lejanía, se acercaban con determinación. Eran los que habían sido los guardianes de la ley, y su venida era como un rayo de advertencia. «Deténganse», gritaron, «¿qué pretenden hacer aquí, Caín?» El juicio que se les prometió permanece. Caín sintió el escalofrío del miedo recorrer su columna. Sin embargo, en ese momento crítico, recordó las palabras de Dios: «No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios». Isaías 41:10. Se giró hacia Abán, encontrando en sus ojos una firmeza que desafiaba la tormenta. «Debemos hablarles». No en retaliación, sino en verdad. Mientras se acercaban a los guardianes, Abán tomó la iniciativa y comenzó a comunicarles los propósitos de su encuentro. Les habló de la redención, de las promesas que aguardaban a todos los que estaban dispuestos a aceptar la gracia, independientemente de su pasado. Finalmente, Caín se volvió hacia el grupo y con voz llena de autoridad, pronunció: «Dios ya ha trazado un camino para nosotros. Mi historia no es solo un relato de condenación, sino un comentario sobre su inminente rescate para toda la humanidad». Mientras hablaba, una llama de fervor ardía en su interior, alimentando su declaración. De repente, uno de los guardianes, un hombre robusto con cicatrices en su rostro, se detuvo. ¿Puede ser verdad que el Altísimo se ha tomado el tiempo para considerar al caído? ¿Hasta dónde llega su misericordia?, cuestionó, un rayo de duda asomándose en su voz. Cuando él dijo: «Voy a hacer nuevas todas las cosas», Apocalipsis 21:5, «eso incluye todo», exclamó Caín. La multitud se quedó en silencio, sintiendo el peso de la revelación, preguntándose si el abismo de sus propios fracasos podría ser cubierto por el amor de Dios, y así, como una corriente, comenzó a circular un murmullo de esperanza entre el grupo. La tierra, que había estado llena de juicio, pareció temblar con la expectativa de nuevas revelaciones. Un plan divino empezaba a entrelazarse en medio de aquellos que escuchaban. El anciano, levantando su voz con fuerza, preguntó: «¿Y qué esperarías que Dios hiciera con nosotros? ¿Queréis ser herramientas de su gloria?». «Seremos los heraldos de su redención», respondió Caín, y al pronunciar estas palabras, así como el viento susurró a su alrededor, una sensación de lo sagrado se instauró en el lugar. Pero entonces, un viento fuerte sopló, trayendo consigo palabras de advertencia que atravesaron el silencio. «Oh Caín». Resonó una voz poderosa en el aire, como nubes rugiendo en una tormenta inminente. El verdadero viaje ha solo comenzado. Cosas que no envistes y serán reveladas. Tu papel es más grande de lo que imaginas, puesto que la ira del Altísimo se convertirá en gracia, y el propósito de tu vida se alzará como un legado eterno. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. ¿Qué misterio de Dios se estaba desplegando ante ellos? ¿Cuál sería el verdadero propósito de Caín en este relato de redención?
La multitud, tanto los confiados como los titubeantes, quedó atrapada en un silencio expectante, aguardando el desenlace del divino plan que apenas comenzaban a comprender. A medida que la voz poderosa se desvanecía en el aire, un profundo silencio impregnó la multitud. Cada corazón latía al unísono, donde la esperanza y el temor luchaban por el dominio. Las palabras de Caín resonaron en sus mentes, el viaje verdadero apenas comenzaba. Una sombra de anticipación recorrió el campo, donde la vida, la muerte y la redención se entrelazaban como hilos en un tapiz divino. El anciano, su rostro surcado por arrugas del tiempo, fijó su mirada en Caín. ¿Qué papel jugarás entonces, hijo de Adán, en este gran plan del Altísimo? La redención no es sinónimo de olvido. Se requiere valentía para enfrentar la sombra de lo que uno ha sido. Con una voz reverberante, el anciano añadió: tienes un legado que lleva el peso del pasado y el brillo de la esperanza. Caín sintió que su pecho se llenaba de un fuego prístino, un anhelo de cumplir con el propósito que Dios había previamente labrado. Con firmeza, declaró: cada uno de nosotros es llamado a ser un testimonio. Mi historia de desobediencia puede ser un faro de luz para aquellos que aún se encuentran perdidos en su propia oscuridad. Sin embargo, la multitud comenzó a dispersarse, dividida entre aquellos que creían en su declaración y otros que todavía se aferraban a sus viejos temores. Los guardianes, aún escépticos, intercambiaron miradas de preocupación. ¿Y qué pasará con aquellos que han llevado sus pecados a cuestas?, preguntó el robusto guardián. Sus cicatrices reflejaban no solo su fortaleza, sino también el peso del juicio. Dios puede hacer nuevas todas las cosas, replicó Abán, sus ojos brillando con fervor. Él no solo ha prometido salvación, sino también la restauración del propósito para cada uno. La historia de Caín no es el final, sino un nuevo comienzo, un eco del poder de su gracia. De repente, un estallido de luz resplandeció en el cielo, como si los cielos mismos estuvieran respondiendo a las palabras de esperanza. La multitud detuvo su andar, alzando la vista hacia el cielo radiante, donde una nube se formó y desplegó su visibilidad. Las sombras en los rostros comenzaron a disiparse, y en ese instante, cada persona sintió la influencia divina del Altísimo sobre ellos. Pero, Caín, interrumpió el anciano, debes estar preparado. La redención siempre viene acompañada de pruebas. Las decisiones que tomes darán forma a tu futuro y al de aquellos que siguen tus pasos. Debes hallar a la esposa que será parte de tu nueva vida, de tu restauración. Un murmullo de sorpresa recorrió el grupo. Caín sintió que la pregunta profunda penetraba su ser, mientras las implicaciones de esas palabras brotaban en su corazón. ¿Quién será esa esposa que compartirá este viaje de redención?, se preguntó en su interior. Cada paso que des es sagrado, continuó el anciano, pues, recuerda, los planes de Dios para ti son de paz y no de mal. Jeremías 29:11. En este viaje descubrirás a la compañera asignada a tu destino, y en esa unión, el propósito de Dios se llevará a cabo. Agradezcamos, entonces, este regalo de Dios, exclamó Abán, inclinándose ante la multitud. Permitamos que nuestras vidas sean testimonios de su gracia incomprensible y su amor eterno. La redención no es solo una historia que contar, es una realidad a vivir. Caín levantó la mirada, sintiendo que un destello de finalidades divinas iluminaba su camino, pero aún así, la incertidumbre palpitaba en su pecho. ¿Dónde la encontraría? ¿Qué secretos ocultos de Dios aún quedaban por descubrir? Mientras el viento soplaba suavemente una vez más, un eco resonó en su corazón: la historia de tu redención implica mucho más de lo que imaginas, Caín. La esposa de tus días será parte de un milagro mayor que unirá al pasado con el futuro, revelando el asombro de la creación en el divino propósito del Altísimo. Así, el misterio del camino por delante comenzó a tejerse en la mente de Caín. Más que una búsqueda por su pareja, se tornaba en una búsqueda espiritual hacia el cumplimiento del plan soberano de Dios. La multitud, ahora unida en propósito, se preparó para lo que vendría.
mientras el cielo parecía reflejar una luz dorada, marcando el principio de un nuevo capítulo. Este es un tiempo de revelación, resonaron las voces de la multitud, un viaje hacia lo desconocido, donde el propósito de Dios se desplegará. Las sombras del pasado se disipaban, dejando vislumbrar un nuevo amanecer lleno de esperanza y promesas divinas. Y así, bajo la luz del nuevo día, Caín y Abán se encontraron en un cruce significativo en sus vidas. La multitud que los rodeaba sentía el palpable cambio en el aire, una promesa de renovación que vibraba con la fuerza del propósito divino. A medida que la luz del sol acariciaba el horizonte, sus corazones latían en un mismo compás, uniendo sus historias en busca de redención. Caín sintió que las palabras del anciano no eran solo una advertencia, sino un llamado. El legado de redención implica más de lo que he vivido, y sé que debe ser vislumbrado, reflexionó. Con renovada determinación, se acercó a la multitud. Hermanos y hermanas, somos portadores de un mensaje. No solo de perdón, sino de la promesa de un lugar en la historia de nuestro Creador. Mientras tanto, el viento trajo consigo el eco del pasado, recordando a Caín su peso, pero ahora lo hizo con un sentido de propósito. Soy un hombre marcado, pero hoy me levanto no como un testigo del juicio, sino como un mensajero de esperanza, proclamó, haciendo que los murmullos se transformaran en un silencio profundo y reverente. Abán, a su lado, tomó su mano. Cada paso que demos es un paso hacia la libertad, añadió. El camino de la redención puede que no sea fácil, pero juntos, podemos ser luz en la oscuridad. Aquellas palabras, cargadas de gracia, calaron profundo en los corazones de todos los presentes, sembrando un deseo ardiente de cambio. Un anciano fue el primero en responder, sus ojos llenos de lágrimas. En mi vida, he sido testigo de la tragedia y el dolor, pero esta promesa de restauración resuena en mí. Si tú, Caín, puedes ser un testimonio de nueva vida, entonces yo también puedo serlo. Aquella declaración generó un murmullo de acuerdo entre la multitud. Mientras avanzaban hacia el corazón de la ciudad, Caín se sintió impulsado por algo más que su propia historia. La convicción de que Dios lo había escogido para algo mayor comenzó a tomar forma en sus pensamientos. No soy solo un sobreviviente, sino un instrumento de paz, se dijo a sí mismo, calando en su espíritu un renovado sentido de propósito. De repente, un grupo de jóvenes se unió a ellos. Queremos escuchar, Caín. Queremos aprender de tu historia, dijeron, sus ojos firmemente fijos en él. En ese instante, Caín entendió que cada vez más personas, incluso aquellas que eran ajenas a su pasado, estaban listas para abrazar la verdad de la redención. Así, se dio cuenta de que su misión debía extenderse más allá de sí mismo. Juntos, construiremos una comunidad de esperanza, proclamó Caín, sintiendo que la energía de la multitud crecía. Nos uniremos en la búsqueda del propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Daremos vida a un legado que no se basará en el miedo, sino en la fe. Las palabras de aliento se elevaron como si el mismo cielo respondiera a su valentía. A medida que el sol ascendía, la luz desnudaba los rincones oscuros de la ciudad, mostrándole el brillo de posibilidades infinitas que aguardaban. Caín y Abán, de la mano, se volvieron hacia la multitud, sintiéndose fortalecidos por los lazos que comenzaban a formarse entre ellos. Cada uno estaba allí, listo para convertirse en un testimonio vivo de lo que la gracia de Dios podía hacer. Sin embargo, no todo estaba libre de conflictos. Un grupo de escépticos se plantó en el camino, insistentemente desafiando la nueva fe de Caín. ¿Cómo puedes ser un líder, Caín del pasado? ¿Qué valor tiene alguien con tu historia? La voz, grave y resonante, cortó la atmósfera de esperanza con un filo afilado, pero Caín, lejos de sentir que retrocedía, encontró en ese desafío la fortaleza interior que había surgido. No estoy definido por mi pasado, sino por la gracia que me alcanza ahora. Cada cicatriz cuenta una historia de lo que fui, sí, pero también habla de lo que he llegado a ser, un testigo de la redención y la posibilidad de un futuro mejor. Abán lo apoyó con fervor.
Todos tenemos luchas, pero no somos prisioneros de ellas. El verdadero desafío es levantarnos y caminar hacia la luz, enfatizó, y la multitud comenzó a murmurar en acuerdo. La voz de la duda se veía amenazada por el eco de la esperanza. Con renovada determinación, Caín y Abán continuaron su camino por la ciudad. Se dieron cuenta de que la redención no solo estaba en sus corazones, era también un movimiento, una corriente que se extendía hacia todos los que anhelaban sanación. Los corazones quebrantados, antes silenciosos, comenzaban a alzarse en un clamor de esperanza. Pasaron los días, y la comunidad de Nod florecía en gracia. Se reunieron en círculos de oración, testimonios de restauración se compartieron, y el legado de Caín comenzaba a tomar forma, sembrando semillas de vida en corazones desolados. Con cada nuevo día, el mensaje de redención se extendía, transformando la historia de aquellos que una vez habían temido ser marcados para siempre. Una mañana, mientras el sol despuntaba sobre las montañas, Caín recordó las palabras de Dios que le prometieron un futuro lleno de promesas y esperanza. Miró a Abán a su lado, sintiendo que su unión era parte de un plan mayor. ¿Dónde nos llevará este sendero, Abán?, preguntó, su voz suave y llena de asombro. No tengo todas las respuestas, pero lo que sí sé es que Dios está obrando en y a través de nosotros, respondió ella, y así, mientras la brisa de la mañana acariciaba sus rostros, supieron que cada uno de sus pasos hacia adelante era un acto de fe, iluminando el camino no solo para ellos, sino para que otros pudieran seguir. En la historia de Caín, resplandecía la verdad. El verdadero legado no se mide por los fracasos, sino por el impacto posible de la redención. Caín, con renovado fervor y claridad en su corazón, contempló el horizonte. Había sido marcado, sí, pero ahora, guiado por Dios, sabía que sería, más que nunca, un mensajero de esperanza, amor y vida para las futuras generaciones. Así, el eco de su redención resonaría en un vínculo eterno, pues el peso del pasado se transformaba en el regalo de un futuro lleno de luz. Hoy, la historia de Caín no finaliza aquí, sino que da paso a un legado que cambiará el rumbo de muchos, demostrando que incluso el más quebrado puede, a través de la fe, convertirse en un instrumento del propósito divino. No esperes más. Necesitas suscribirte ahora a este canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas puedan conocer el mensaje de redención. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre el final y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Amén.